Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión explicaremos cómo sustituir o reemplazar nuestro PLC en dado caso que hayamos agregado una CPU errónea o de reemplazar el panel básico o una pantalla. Vamos a empezar por nuestro primer paso es vamos a explicar cómo sustituir nuestro PLC. Entonces ya por ejemplo tenemos agregada una CPU 314, clic derecho. Y si acaso tenemos cerrada una versión o necesitamos cambiar el dispositivo, entonces aquí tenemos la opción. Entonces para que él se nos habilite le damos clic derecho sobre el PLC, sustituir dispositivo. Debemos darle clic sobre el PLC. Y en caso por ejemplo que supongamos que agregamos una versión que físicamente no está, entonces yo puedo sustituir el dispositivo por una versión más antigua. En este caso, por ejemplo, CPU 314C raya 2 PNDP 314C raya 2 PNDP. Por ejemplo, no me aparece, quiere decir que no hay más versiones. Si existieran más versiones, él me lo habilita aquí en el menú. En este caso tenemos una 314. Digamos que lo vamos a sustituir por una CPU 313C. Entonces buscamos acá la CPU 313, seleccionamos una de las dos, digamos cualquiera de las dos versiones, dependiendo del cual tenemos. Aquí nos especifica que, por ejemplo, la interfaz MPI-DP no se soporta en una configuración y se eliminará. Caso para Profibus caso para Profibus. Entonces esta CPU viene sin Profibus, esta CPU viene con Profibus integrado, como lo podemos observar. Aquí viene con Profinet y también viene con MPI e integrado periferia DP, que es Profibus. En este caso esta no lo tiene. Entonces le damos clic en aceptar y ahí reemplazaríamos nuestra CPU a una CPU de otra referencia. Eso lo realizamos cuando queremos cambiar nuestro equipo o disminuir la versión. Si yo tengo una versión nueva, por ejemplo, vamos a volver a darle clic aquí. Esperemos que el sistema la cambie. Aquí entonces ya tenemos la CPU, ya la reemplazamos. Lo que hay que hacer es agregarle, para poderla conectar, se debería agregar un módulo Ethernet. En este caso pues simplemente sería dándole doble clic y agregar el módulo. Si yo quiero conectar con la pantalla, entonces le doy doble clic sobre la pantalla, sobre el PLC, busco el módulo. En este caso sería un módulo de comunicación. Módulo de comunicación sería Profinet Ethernet, un CP341 y acá lo agregamos. Agregamos el módulo se debe agregar en la posición que está físicamente, en el slot que está físicamente. Si lo agrego en una posición que no es, nos va a generar un error. Entonces se debe agregar en el slot que está actualmente. En este caso yo ya podría aquí conectarlo con esta red PNE y unificarlo con la pantalla. Esa es una de las cosas que se hace. Pero este módulo debe estar en la posición que establece el PLC. Como está en físico, debe estar configurado acá, si no genera un error. Para la pantalla, para sustituir la pantalla, entonces lo mismo. Damos clic derecho, cambiar dispositivo o versión. Buscamos la pantalla que nos sirva. Por ejemplo, un multipanel 270 MP 277 de 8 pulgadas. Lo vamos a reemplazar con una de estas versiones. Esta versión debe coincidir con la versión que se tiene físicamente. Es importante que eso se tenga claro. Si no se realiza con la misma versión, por ejemplo, si yo acá selecciono si es la versión 11, si es la versión 12, el sistema pues me va a actualizar el firmware. En este caso, simplemente reemplazo y le doy clic en aceptar. Se espera que el sistema haga el reemplazo y listo, acá ya reemplazaríamos el dispositivo. Esa es la forma de reemplazar los dispositivos cuando no tengamos una CPU, la CPU indicada. Para el S7200 sucede lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo con un PLC S7200. Vamos a agregar una CPU 1214C AC DCRL. Vamos a agregar esta CPU. Tengo esta CPU del S7200 y la quiero reemplazar por la versión 14. Le doy clic derecho,
le decimos sustituir dispositivo, buscamos la referencia que necesitamos, 1214C ACDC, seleccionamos acá, esta es la CPU, digo que es la versión 3.0, selecciono esta CPU, le doy clic en aceptar y el sistema nos reemplaza por la CPU actual. Entonces esa es otra forma de reemplazar la CPU por la cual nosotros necesitamos en un S7200. En nuestro próximo video tutorial estaremos mostrando de los diagnósticos de fallos y los problemas que podamos tener en el PLC.